Momento del séptimo panel del día, en este caso serán las tecnologías. Vamos a hablar de las tecnologías, pero las tecnologías que transforman. El moderador de este panel será Guillermo Ciro, que es presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires. Junto con él estarán las doctoras Rosana Matuc, que es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Luján. Estará también el ingeniero Alejandro Airoldi, que es el jefe de tecnología de Smart Minds SAS. El licenciado José Tambornea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, CADIEL, y con ellos los dejamos en este momento. Bueno, gracias Federico. Muy buenas tardes. Estamos acá en este panel que vamos a hacer un trabajo y explicándole a todos ustedes sobre la importancia de la tecnología y esta tecnología que realmente transforma la realidad. Vamos a empezar primero con Roxana, así que Roxana, estás para empezar tu exposición. Dale. Bueno, buenas tardes, soy Rosana Matuc. Bueno, voy a compartir la presentación. Bueno, yo voy a hablar de una tecnología que, que transforma, la tecnología está orientada hacia la brecha de género en IT, es decir, como que en Information Technologies, en computación, tenemos una enorme brecha de género, de que hay muy pocas mujeres en computación con respecto a la cantidad de hombres, y la computación es una de las cosas más importantes que necesitamos para transformar el país. Es decir, por ejemplo, en robótica, antes casi todo en robótica era ingeniería mecánica, después, fue ingeniería mecánica más electrónica, pero ahora en robótica prácticamente es el 60% de la robótica es computación, es decir, como que la computación cada vez tiene más preponderancia, como sabemos todos, y cada vez se meten más cosas, y es sumamente importante tener más gente en IT, en Information Technologies, y uno de los problemas que tenemos es que tenemos muy pocas mujeres. Y voy a hablar un poco de esta problemática. Y para ¿se ve bien, no, la presentación? Perfecto, Roxana. Perfecto. Entonces, como les contaba, les decía, voy a hablar de este problema. Y para entender este problema, como decía Winston Churchill, mientras más atrás puedas ver, más hacia adelante vas a poder ver cómo resolver este problema. Y vamos a ver desde muy atrás, en la historia de la computación, cómo es que surge este problema de la brecha de género, ¿no? Y de la participación de las mujeres en computación. La primera computadora es un proyecto de un matemático inglés de la Universidad de Cambridge llamado Charles Babbage, que empieza a construir esta computadora que era para hacer muchos cálculos. Y le pide fondos al rey de Inglaterra, la corona, y le empiezan a dar plata, pero el problema que tenía es que los planos de Charles Babbage estaban bien para hacer esta primera computadora, pero con la tecnología que había en esa época era muy difícil construir las piezas como para diseñar esta máquina. Entonces, como que es una máquina que nunca terminó de construir, a pesar de que los planos de él estaban bien, nunca lo terminó de construir porque era muy difícil de hacer las piezas que necesitaba para hacer esta máquina. Y se fue gastando la plata y cada vez pedía más plata, y al final, la corona inglesa se cansa de darle plata y, lo deja de financiar. Entonces la máquina queda incompleta. Esta era la primera computadora que realmente hubiera salido en Inglaterra. Y, quedan ahí desilusionados Charles Babbage. Y Charles Babbage, en esa época de esta primera computadora, sale publicado el primer programa de computación, que era un programa de computación que se hubiera ejecutado para esta máquina, que era la primera computadora. Y sale publicado, al año siguiente, ¿no? Como que es lo que se considera el primer programa de computación de la historia. En Inglaterra, que era un programa que era para ejecutarse en esa máquina que nunca se terminó de construir.
este programa se ha publicado, el autor de este programa era una persona que, bueno, que firma con un seudónimo que era AAL, y después, bueno, se descubre que esta persona que firma con un seudónimo, que el primer programa de computación de la historia, era una amiga de Charles Babbage, que era una matemática, Ada Augusta Lovelace, que firma con su seudónimo porque en esa época, como que ella creía que, bueno, que si lo firmaba con su propio nombre, bueno, realmente, bueno, había muchos prejuicios para las mujeres y que si lo firmaba con su propio nombre no iba a ser consideradas sus ideas. Entonces, bueno, ya desde el mismo principio de la computación, las mujeres empiezan a involucrarse adentro del mundo de la computación y son realmente las propulsoras. Es la primera persona que ve en la máquina de Charles Babbage un enorme potencial para la computación. Y dice, bueno, tratando de convencer a la corona inglesa de que le dé más plata al amigo, bueno, hace el primer programa de computación de la historia. La computación, bueno, es como en cierta forma abandonada porque no le hicieron caso ni a Ada Lovelace ni a Charles Babbage, y bueno, la historia sigue hasta que, bueno, llega la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y Alemania y Estados Unidos tratan de desarrollar computadoras, bueno, para ganar la guerra. Y la primera computadora de propósito general es un proyecto secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es una computadora llamada ENIAC, que estaba en Pensilvania, y era una computadora gigantesca, que cada vez que se prendía, bueno, la ciudad de Pensilvania se quedaba sin, dicen que la ciudad de Pensilvania se quedaba sin electricidad porque consumía un montón de electricidad. Y bueno, esta ENIAC, que se considera la primera computadora de propósito general de la historia de Estados Unidos, lo sorprendente de esta computadora es que es decir, en esta foto vemos que hay un montón de chicas que están en la ENIAC, ¿no? Y ellas eran las que estaban programando la computadora, eran las primeras computadoras, las primeras programadoras de la historia, eran también mujeres, eran un equipo de matemáticas norteamericanas, dirigidas por una mujer matemática, que eran las que estaban programando la primera computadora de la historia, primera computadora programable de propósito general. Ellas como que están siempre es decir, no es que no saben programar, ni como que no tienen ideas para hacer computación, sino que realmente ellas desde el principio de la computación están realmente programando y haciendo que la computación avance. Acá vemos que están programando la primera computadora de la historia, y ahora es muy difícil que encontremos equipos de programadores que sean todas mujeres. Casi todos los equipos de programación que tenemos, bueno, tenemos algunas mujeres, poquitas, y casi todos son hombres. Pero bueno, al principio de la computación era distinto, era como que casi todas eran chicas que estaban programando. Las chicas, bueno, las mujeres también como que hacen importantes contribuciones al desarrollo de la computación en la primera etapa del desarrollo de las computadoras. Acá vemos a una de las personas más importantes que hay en computación, que es Grace Hopper, que también era norteamericana, una matemática que trabajaba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que, bueno, es muy conocida por hacer un montón de cosas, entre las que es muy conocida por desarrollar el primer compilador de la historia de la computación en 1951, y también el lenguaje que ella desarrolla es la base para el primer lenguaje de programación comercial de la historia, que es el COBOL, que sale en 1960. Y bueno, como vemos, ella como que tuvo un montón de ideas y, bueno, también hizo avanzar un montón de la computación. Y la computación es algo que es algo medio raro, porque al principio como que acá vemos las estudiantes mujeres que hay en Estados Unidos. Cuando las mujeres empiezan a estudiar carreras universitarias, como vemos, las mujeres empiezan a estudiar, y la computación, bueno, es algo que también estudian las mujeres, al igual que, no sé, la medicina, las leyes, las ciencias físicas, pero de repente llega un año, en 1984, que las mujeres como que abandonan la computación y se dedican a estudiar otras cosas, pero como que la computación es abandonada. Este fenómeno, bueno, no se sabe muy bien por qué. Obviamente hay hipótesis de por qué puede haber pasado este extraño fenómeno de que las mujeres de repente se fueron de la computación. Bueno, algunos dicen que en 1984 surgió la primera computadora, diríamos, barata en Estados Unidos, y bueno, los padres empezaron a regalarle a los hijos varones, le regalaban una computadora, y a las hijas mujeres le regalaban una muñeca, y entonces como que de ahí surge la teoría de que
la computación se vio como algo que era para los varones y como que las chicas tenían que jugar con las muñecas, entonces como que las chicas como que dejan de estudiar computación y bueno, siguen estudiando otras carreras, pero como que la computación es extrañamente abandonada, a pesar de que al principio ellas estudiaban computación como todas las personas, como era como una carrera normal, no era una carrera que no se pudiera estudiar. Acá vemos también, esto es interesantísimo, en la Universidad de Buenos Aires, el porcentaje de mujeres que estudiaba computación al principio, en la década del 60 y en la década antes de que fuera la noche de los bastones largos, de que vinieran los militares y bueno, destruyeran en cierta forma la universidad. Era impresionante la cantidad de mujeres que estaban estudiando computación en Argentina. Como vemos acá, hubo un 75% de mujeres estudiando computación, es decir, como que era superior absolutamente a Estados Unidos. En esa época Estados Unidos tenía como ni siquiera llegaba, bueno, sí, llegaba como un 15% de mujeres estudiando computación, y acá en Argentina estamos al 75% de mujeres estudiando computación. Realmente hubiéramos sido potencia. Con esto es como que íbamos a ser potencia, pero bueno, después tuvimos un montón de problemas políticos y bueno, nos derrumbamos, pero era realmente es impresionante cómo en Argentina había realmente un poder porque realmente no había prejuicios y había un montón de mujeres estudiando, y bueno, hubiéramos sido una gran potencia, pero bueno, tuvimos un montón de problemas, y las mujeres también acá como que fueron disminuyendo, y actualmente estamos aproximadamente un 11% de mujeres estudiando computación. Que bueno, es más o menos lo que las mujeres que estudian computación a nivel mundial llegan, diríamos acá puse un gráfico de Inglaterra, que un 19% de mujeres estudian computación, es decir, como que en todo el mundo, es decir, en muchos países del mundo pasa este fenómeno de que las mujeres lamentablemente estudian poco computación, estudian otras carreras, pero bueno, computación no es, pero bueno, siguen estudiando física, siguen estudiando matemática, pero bueno, ingeniería y computación como que la ven como una carrera que ellas no pueden estudiar. Esto no es algo que sea producto de la biología, sino que es algo que realmente es un prejuicio, porque por ejemplo tenemos acá otros países como Malasia, Guyana, Tailandia o Singapur. Singapur es uno de los países más avanzados del mundo, donde el 50% de la clase, de las personas que se anotan para estudiar computación son mujeres. Es decir, como que realmente no es algo biológico, sino que es algo que es imbuido por la sociedad, por prejuicios de la sociedad, de que las mujeres dejan de estudiar computación. Pero no es algo que por ser mujer no pueda estudiar computación o sea menos capaz para programar y hacer cosas en computación. Acá puse otro gráfico, bueno, de una universidad en Estados Unidos que se preocupa mucho por la brecha de género, que es la Carnegie Mellon University, que bueno, hace muchos esfuerzos para que las mujeres estudien computación, y bueno, como que al principio tenía, bueno, pocas mujeres estudiando computación, pero bueno, finalmente como que vemos que las mujeres son el color violeta, y como que las mujeres al final llegan a estudiar, consiguieron equilibrar esta brecha de género y tienen la misma cantidad de mujeres estudiando computación que de hombres estudiando computación. Y bueno, lo importante de este gráfico no es solamente que ellos pueden realmente cambiar esto de la brecha de género, sino que esta universidad, la Carnegie Mellon University, es la mejor universidad del mundo en ciencias de la computación. Es decir, que no hay ninguna universidad del mundo mejor que ellos, y ellos realmente, si hacen esto, de darle tanta importancia a la brecha de género, y les va tan bien, es porque bueno, las mujeres tienen algo realmente para aportar bueno a la computación, si no, no podrían ser los mejores del mundo. Bueno, acá tenemos, puse esto también, era interesante por el hecho de que Argentina, es decir, estos son los artículos científicos publicados en ArcSIP, que es un lugar donde mandamos los científicos artículos, y está la participación de los papers que tienen por lo menos una mujer que sea autora, y lo que me pareció interesante de esto es que en Argentina, bueno, estamos mal, pero y con respecto a la brecha de género, tenemos que en el sistema científico no estamos tan mal, es decir, como que las mujeres seguimos participando afortunadamente en ciencia, es decir, como que nos fuimos por ahí a la computación, pero que las mujeres sí continuamos participando en ciencia. Bueno, eso es como que algo que quedó y que está bueno mostrar de Argentina. Bueno, las causas de la brecha de género es, diríamos, eso, algo social, no es algo biológico.
Y es algo que se da un prejuicio muy temprano en la infancia, que bueno, que está determinado por la cultura del país, porque hay países que esto no pasa, sino que las mujeres y los hombres estudian en 50% computación, es decir, no pasa esto en todo el mundo, y que la influencia familiar, bueno, tiene un alto peso para que las mujeres estudien o no computación. Obviamente, si una mujer tiene un padre ingeniero o una madre ingeniera, como que es muy probable que siga alguna carrera científica, o bueno, o que no se vea por lo menos influenciada para que le digan que no, vos no podés estudiar computación o no podés estudiar ingeniería porque no te va a salir. Es algo muy social y algo de prejuicios que salen de por qué las mujeres no se inclinan hacia la computación. Una de las cosas que están buenas para hacer para que esto cambie es las asociaciones de mujeres en Haití, que bueno, hay algunas asociaciones en Argentina, que bueno, puse acá, R-Ladies, Mujeres en Tecnología, las de Sistemas, que son asociaciones de mujeres, bueno, algunas que son también a nivel mundial, que estas son importantes para que las mujeres nos sintamos acompañadas de que realmente se pueda hacer, porque realmente ver casi todos varones es algo que a las mujeres también como que nos impulsa a no querer hacer computación, como que estas asociaciones de mujeres está demostrado que son importantes para que las mujeres se sientan incentivadas para continuar en la carrera. Y bueno, y por último quería concluir con las acciones que podemos hacer para involucrar a las mujeres en Information Technologies. Una de las cosas más importantes es tomar conciencia que esta brecha no es biológica, sino que se ocasiona simplemente por un problema cultural, es decir, que no tiene sentido biológicamente, porque no es así. Es decir, el principio de la computación es que las mujeres estuvieron haciendo cosas en computación y de repente se fueron por una cuestión sociológica. Pero nada más, como que no es algo biológico. Tomar conciencia de que esta brecha de género exista nos saca un montón de competitividad en Information Technology, es decir, obviamente las mujeres no solamente que no es verdad que no puedan programar, sino que son muy buenas programando, y como que estamos perdiendo muchas mujeres que son muy buenas programadoras por el hecho de tener toda esta cosa, este prejuicio sociológico de decirles que no, ustedes no saben programar o no sirven para esto. Y otra de las cosas que podemos hacer es alentar a las mujeres a hacer carreras en Information Technologies y también darles, obviamente, oportunidades laborales e igualdad en promociones y retribuciones salariales a las mujeres. Bueno, esto es lo que quería decir de la brecha de género en Haití y bueno, esa es la presentación. Listo, muchísimas gracias, Roxana. No nos cabe ninguna duda que si queremos transformar la tecnología, lo primero que tenemos que derribar son los preconceptos y prejuicios. Así que, importante exposición, gracias. Y ahora vamos a continuar, ya que las herramientas que nosotros, nuestros expositores, están exponiendo hoy, y las características, como el de Roxana, sobre la participación de las mujeres en este desarrollo, de la incorporación de nuevas herramientas para transformar la tecnología, nos permiten que después, cuando terminemos las exposiciones, tengamos a José, que va a explicar, porque es alguien que ha aplicado estas herramientas, y va a hablar en nombre propio, va a hablar cómo estas herramientas en su empresa han transformado y han permitido la competitividad. Ahora vamos a exponer, vamos a invitar a que exponga a Alejandro, que va a hacer una presentación, su único video. Así que, Alejandro, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Guillermo, por tu presentación. Rosana, José, un gusto estar con ustedes, aunque sea virtualmente en esta ocasión. Y Rosana, yo te escuchaba atentamente y me llamó la atención un punto donde mencionás cómo a veces las decisiones que tomamos los padres pueden influir en el futuro de nuestros hijos, ¿no? En forma positiva o muy negativa. Con esto que vos contabas de que a los niños les regalaban computadoras y a las niñas les regalaban muñecas. Y se me ocurre compararlo con las pymes, ¿no? Todos los que nos estén escuchando, o por lo menos con las personas que hablo habitualmente en mi trabajo, nos pasa que muchos de ellos sienten a sus pymes como uno de sus hijos, ¿no? Como uno más de sus hijos. Y en este caso quiero hablar puntualmente de la inversión en tecnología. Hoy en día considero que puede estancar o potenciar el crecimiento de las organizaciones una
inversión en tecnología a conciencia. Tal vez postergar esa inversión significa perder competitividad, quedar fuera del mercado, relegar market share. Y lo que les quiero mostrar en los próximos 10 minutos son algunas aplicaciones de IoT que estuvimos desarrollando en Argentina y en otros países de la región, justamente para empoderar a las empresas en el uso de la tecnología y desmitificar de alguna manera esto de que es solamente accesible para las empresas multinacionales o que los costos son prohibitivos y demás. Mi nombre es Alejandro Airoldi, yo trabajo en Smart Minds. Smart Minds es una compañía de base tecnológica que nace con 15 años de experiencia en IoT, Machine Learning y Big Data. Aquí abajo tienen un QR que pueden escanear y pueden obtener todos los datos de contacto y también el PDF de la presentación. Si les parece, ya mismo comenzamos. Guillermo, vos manejás los tiempos. Empecemos. Si hay alguna pregunta, no dudes en interrumpirme, por favor. Bien. Fundamentalmente, quiero hacer si bien se estuvo hablando durante estos días en el Congreso, contarles lo siguiente. Para aplicar tecnología, lo que necesitamos es, primero, un consultor que entienda qué es lo que necesito. Necesito una persona interna de la empresa que también nos diga qué cuello de botellas tengo, qué necesito mejorar, qué sistema se podría optimizar y demás. Y ahí es donde entramos nosotros con distintos sistemas de hardware y de software para hacer esa implementación lo más transparente posible. Para comenzar con tal vez algo que esté muy en boga hoy en día es la vuelta al trabajo. Y quiero empezar con retail porque cada vez, o se estuvo demorando bastante, ¿no? El comienzo de la actividad en los puntos de venta, en la cadena de abastecimiento y demás. Y en este caso existen soluciones o hemos implementado soluciones, por ejemplo, para detectar si una persona tiene o no puesto correctamente su cubrebocas, si le cubre solamente la boca o también le está cubriendo la nariz, obviamente para detectar la temperatura, y también para, colocamos unos tags, que son como unos cintas que se colocan, por ejemplo, para acreditar en los eventos y demás. Lo estamos usando más que nada en plantas industriales, pero podemos tener la trazabilidad de las personas con las que un operario, por ejemplo, estuvo en contacto. Entonces, si ese operario da positivo de COVID, sabemos en los últimos días con quién estuvo en contacto y a qué distancia estuvo de esas personas, como para hacer una inferencia de aislar, por ejemplo, a un determinado sector de la planta. Lo mismo aplicamos para retail y lo mismo aplicamos en diferentes industrias y les voy a ir contando un poquito de qué manera y qué modelos existen, porque muchas veces nos pasa que encaramos a un cliente o vamos a visitar a un cliente nuevo y nos dicen, pero ¿cómo? Con este aparatito ustedes pueden reducir los costos de operación de mi negocio. Y la mayoría de las veces la respuesta es sí, pero tenemos que ver cómo, ¿no? Entonces, acá lo que les muestro es un mapa de calor, ¿no? Esto lo aplicamos en retail, lo aplicamos en logística, en cadena de abastecimiento. Y lo que hacemos con estos mapas de calor es, por ejemplo, un transportista para una empresa de retail, a qué velocidad circuló, dónde paró a cargar nafta, qué nivel de combustible tiene, qué presión de aire tienen los neumáticos, dónde paró a descansar y demás. Queda todo en la nube, esa información sincronizada, y se puede analizar con, por ejemplo, el histórico de los últimos 10 años y saber si es oportuno cambiar los neumáticos porque es muy probable que por la cantidad de kilómetros que tienen puedan sufrir una pinchadura, o si es oportuno que el conductor descanse porque ya manejó determinada cantidad de horas y de acuerdo a su perfil de manejo, las estadísticas nos dicen que debe descansar, entonces se le envía una alerta al conductor. Estos mapas de calor los usamos habitualmente, insisto, para retail, para estudiar el comportamiento de los consumidores, es decir, dónde se mueven alrededor de las góndolas de un supermercado, por ejemplo, pero también en aplicaciones industriales como plantas automotrices, para saber en qué sector de la planta se producen más accidentes y tratar de mitigarlos, y también en logística y distribución para saber lo que les comentaba antes con respecto a por dónde se están moviendo estos vehículos, ¿no? Mantenimiento predictivo. Acá tenemos, nuestros clientes son generalmente empresas de la industria metalmecánica, en donde tienen maquinaria
pesada o semipesada, o puentes grúa, o turbinas, o motores, como en este caso. Y lo que hacemos es analizar las vibraciones de los equipos con este dispositivo, que mide aproximadamente 4 centímetros por 4 centímetros por 1,5 centímetros de alto. Lo adherimos a la máquina y lo que hacemos ahí es medir la frecuencia de esas oscilaciones. Entonces, mediante análisis temporales y espectrales, podemos determinar, teniendo por supuesto un histórico de esa máquina, podemos saber en cuántas horas la máquina, o ser asertivos en decir, en determinada cantidad de horas esta máquina tiene un 95% de probabilidades de falla. Entonces lo que hacemos con esto es planear mantenimientos, por ejemplo, fuera del pico de trabajo, mantenimiento a contraturno, y hacer de esta manera un mantenimiento predictivo, justamente para evitar las paradas técnicas en los turnos donde más sobrecargada está la empresa de trabajo. Y acá me quiero detener porque consideramos desde Smart Minds que es un excelente momento para invertir en tecnología, porque las plantas, por lo general, lo que nos cuentan nuestros clientes es que no están produciendo al 100% de su capacidad, por motivo de esta coyuntura en la cual estamos viviendo, con lo cual nos parece un buen momento para parar la pelota e invertir en este tipo de tecnologías, o por lo menos considerarlos, y después si el costo nos cierra, bueno, ver la forma de integrarlo de alguna manera. Tenemos una metodología de trabajo que, digamos, muchas veces lo que nos pasa cuando visitamos a industriales en Argentina es lo siguiente: nos dicen, pero mira, yo no sé si voy a sobrevivir el mes próximo y vos me estás pidiendo que yo invierta en tecnología para repagarlo de acá a 12 meses o a 18 meses. Entonces lo que hacemos en ese caso son esquemas SaaS, un System as a Service, en donde lo que hacemos es, por una mínima inversión inicial, se paga una mensualidad con un tiempo mínimo de permanencia y se cambia de lo que habitualmente es un modelo de CAPEX a un modelo OPEX. Entonces, nuestro cliente lo termina cargando en el costo de la operación, ¿no? Esas mensualidades las termina cargando en el costo de la operación. Eso baja muchísimo la barrera de entrada y les permite a estas empresas que habitualmente consideraban que era exclusivo para empresas grandes o transnacionales o multinacionales, les permite a los industriales pymes aplicar tecnología con un costo mensual relativamente accesible. Algo muy importante, y acá es donde se ven los resultados, y siempre, digamos, apuntamos no solo al resultado económico, ¿no?, sino también a un resultado social, y cuando se puede también a un impacto ambiental positivo. En este caso, con respecto a la seguridad de los trabajadores. Acá tenemos un partnership estratégico con IBM en Argentina, en México y en Chile también, para implementar soluciones de seguridad de los trabajadores, donde medimos, por ejemplo, tenemos en el casco del trabajador distintos sensores que miden la temperatura a la cual el trabajador está expuesto. Entonces, por ejemplo, es un trabajador de la industria del acero, está trabajando cerca de un alto horno a una temperatura elevada, calculamos el tiempo en el cual está expuesto a esa temperatura, y si consideramos por estadística que ese tiempo es potencialmente peligroso, entonces le avisamos al supervisor para que automáticamente lo reasigne o lo saque de esa tarea que podría, digamos, provocar un desmayo o alguna contingencia que puede traducirse en un accidente. Por otro lado, también medimos aceleración, entonces sabemos si una persona tropieza y cae, o si se cae de un andamio, o si se cae de una escalera. Sabemos la fuerza con la cual esa persona está impactando en el suelo o en la superficie donde golee, y entonces podemos saber el tipo de acuda que necesitamos enviar antes de que los médicos lleguen o los socorristas lleguen a ese lugar en particular. Y también medimos la calidad del aire circundante. Entonces, por ejemplo, un trabajador en Chile que está trabajando en una mina de cobre, por ejemplo, si está expuesto a lo que se denominan partículas sólidas suspendidas, si está respirando ese aire, lo que podemos hacer en ese caso es alertar a un centro de control y que inmediatamente se detenga la operación a ese nivel de profundidad dentro de la mina. Y aquí hay un dato que nos parece muy, muy significativo. Según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se produjeron 520.000 accidentes con baja laboral durante el año 2018. Nos queda un minuto, con lo cual, Alejandro. Lo que tendemos a hacer... Un minutito sí, nos queda. Adelante. ¿Perdón?
Un minutito nos queda. Ah, excelente, excelente. Muchas gracias. Redondeo esto y ya paso el control a José. Con lo cual, acá es donde queremos aprovechar el impacto social, ¿no? El impacto social y no solo el impacto económico. Y finalmente, para terminar, existen sistemas también de control de efluentes, control de mitigación o de impacto ambiental, donde en las minas, esto también es en Chile, lo que analizamos es la calidad de los efluentes que estas minas vierten generalmente en napas o a cielo abierto, y eso se puede medir y ayudar a la empresa a mitigar ese daño ambiental. Y finalmente, algo que nos parece súper importante hoy en día con logística, los centros de logística, que está creciendo un montón con la pandemia, justamente por la imposibilidad de la gente de salir de sus hogares, tenemos también soluciones de RFID y de distintas tecnologías que aplicamos en centros de distribución para que la operación en estas industrias sea cada vez más eficiente, y estamos aplicando algunas de ellas también en la industria automotriz. Por mi parte, les agradezco a la organización el tiempo que nos brindaron. Gracias, Guillermo. Nuevamente les dejo los datos para que puedan escanear y obtener también la presentación, y abierto, por supuesto, a cualquier consulta que pueda surgir. Perfecto, Alejandro. Bueno, sin ningún lugar a duda, la información al instante y como tablero de control es lo que permite la toma de decisiones, y como decimos aquellos que somos contadores, que hay gente que evalúa la evolución de un negocio a través de un balance, es como manejar un auto mirando el espejo retrovisor, ¿no? Nosotros tenemos que tomar información con información veraz como tablero de control. Gracias, Alejandro. Cualquier consulta te la vamos a estar trasladando, ya que la gente vía chat la está llegando. Con gusto. Bueno, y vamos al tercer expositor de este panel, un integrante de nuestra entidad, que además es presidente de una importante cámara, que es la que nos ilumina todos los días, José. Que antes de que José empiece a hablar, vamos a pasar una pequeña película, ya que es importante que entendamos que estas herramientas son desarrolladas y siempre tienen importancia cuando se aplican. Y para aplicar no solamente hay que tener los conocimientos para poder aplicarla, sino que también hay que tener la experiencia del PYME, que ha empezado y ha iniciado el proceso de aplicación de estas herramientas que transforman la realidad a través de la tecnología. Por eso vamos a pasar la proyección de José, y después José nos va a explicar su experiencia personal. Estamos hoy, después de 3 mudanzas y haber empezado en un garage en Villa Maipú, en el partido de San Martín. Trivial Tech se focaliza en ahorro de eficiencia energética y bajar los impactos medioambientales. Hoy fabricamos 500 luminarias por semana. Este proyecto nace en un escritorio sobre papel, y con mucho esfuerzo y trabajo hemos llegado a cumplir un poco de nuestro sueño. Hoy estamos haciendo exportaciones a Brasil, Paraguay y Bolivia. Se necesita tener certificaciones y homologaciones para los productos, que es una batería de ensayos más que importante, y para eso es donde nos respaldamos mucho en el INTI, que es el que lleva a cabo todos estos ensayos y nos da esta certificación que sirve para toda la región. Para nosotros Trivial Tech es una familia. Es nuestra criatura y la cuidamos como tal. Los desborda a uno la alegría de haber construido una historia, así que bueno, los animo a arriesgarse y a seguir soñando. Bueno, José, toda tu audiencia. Bueno, buenas tardes, un gusto compartir con Roxana, Alejandro, gracias Guillermo, y buenas tardes para toda la audiencia. La idea del video era mostrar un poco parte de la aplicación de la tecnología. Ahí se veía algo de robótica. Tenemos un robot que inserta 35.000 componentes por hora, es una gran velocidad, y un laboratorio que es donde se inicia toda la etapa de iluminación, ya que los modelos para poder aplicar tienen una incidencia previa, que es justamente modelar, proyectar lo que va a ocurrir para después configurar el equipo adecuado y obtener el resultado deseado. O sea, un end-to-end de inicio a final. Y un poco para contar la experiencia era ver los problemas, las dificultades que atraviesan las pymes
en nuestro país y por qué, a pesar de, hay que hacerlo, porque es una forma de ganar competitividad, de estar presente en el mercado, de ocupar un espacio importante en el market share e ir superándose como compañía todo el tiempo, haciendo investigación y desarrollo. Para tener una idea, cuando pensamos en la implementación de robótica, que nace también con la telegestión, que son soluciones de IoT, para poder comandar una luminaria a distancia, nos encontramos con ciertas dificultades, ya que nuestro desarrollo era propietario, era innovador, fuimos pioneros en iluminación LED sin driver, o sea, sin transformador en América Latina hace 10 años atrás. Y después de invertir durante 2 años en pruebas de concepto y en empresas colocando luminarias, recién decidimos montar la compañía. O sea que hubo 2 años previos de inversiones y de investigación antes de lanzar la compañía. Cuando vino todo un poco entre la moda y la innovación para telecomandar las luminarias, nos encontramos ahí que teníamos una tecnología que no permitía la dimerización y hubo que volver a hacer muchas investigaciones y adquirir ciertos elementos para dar un salto tecnológico. Y un poco la experiencia de las vicisitudes de nuestro país, proyectamos eso en el 2015, trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y apoyados por el INTI, que es crítico para este proceso trabajar con el instituto y trabajar con los organismos y los ministerios. Esa proyección, que era de $1 millón de inversión aproximadamente, muy importante para una pyme, como decíamos, que venía de levantar fondos, pero lo justo y necesario en un contexto complejo y demás. Nos mudamos a una planta de 2.500 metros, hicimos la primera inversión señando el robot con $1.09, el tipo de cambio, y bueno, empezamos a correr de atrás el dólar, que no paraba de subir, que después fue 15, que después fue 17, que seguíamos pagando cauciones por las garantías de ese equipo, y terminamos, digamos, recién en el 2019 instalando una máquina que nunca nos alcanzaban los fondos para poder comprar y que, mientras tanto, durante 4 años pagamos 700 metros cuadrados de un alquiler para no tener nada. Al final se decidió comprometerse con fondos propios también y con lo que habíamos tenido de los organismos y hacer la inversión y dar el salto. Y eso nos ayudó a crecer. Pero bueno, más allá de eso, lo que digo es, y que sirva de buen ejemplo, esto de animarse y de seguir adelante, que los problemas se van solucionando, se van resolviendo, pero también el tener una macroeconomía ordenada ayuda a las pymes al poder alcanzar esos resultados mucho más rápido y con mejor criterio económico financiero para obtener esos resultados y lograr los objetivos. Por eso, bueno, las pymes tenemos nuestros problemas dentro del contexto nacional, que hay que ver cómo el Estado con su gestión nos puede ayudar en desarrollar y aplicar tecnología. Dentro de este esquema, bueno, fabricamos obviamente luminarias inteligentes, trabajamos con el laboratorio, con la parte de fotometrías para lograr los mejores resultados. Hoy ahí, lo escuchaba Alejandro, en los centros de logística antes había una luminaria a 12 metros de altura cada 5 metros para cumplir con la norma de seguridad y higiene industrial, y hoy nosotros esa luminaria en la misma altura logramos separarla 13 metros. Quiere decir que los activos se reducen a la mitad, el consumo se reduce cerca de un 75-80%, se baja el impacto medioambiental y se baja la disposición final de residuos, que no tenemos transformador, y obviamente facilita una economía circular porque prácticamente se recicla el 100% del equipo en este caso. Bueno, son esas vicisitudes que hay que pasar y hay que seguir dando pasos hacia adelante y poder aplicar. Dentro de la inversión, lo que teníamos, Guillermo, era que cuando logramos comprar los equipos, esos fondos que al final se toma la decisión no alcanzaban, y como no alcanzaban había que resolver en casa, como pasa siempre en las pymes, no solo con el tema de inversión propia, sino con creatividad y poder en ese sentido alcanzar el objetivo. Entonces terminamos desarrollando una impresora para la aplicación de estaño en las placas,
Después terminamos desarrollando una cinta transportadora propia para vincular el robot con los hornos. Y bueno, y todo eso es manufactura local, in-house, propia, y haciendo adaptaciones para poder lograr básicamente esos objetivos. Hoy también, dentro de lo que tenemos, la inserción de tecnología es un paso importante para ganar, como decía, competitividad y poder jugar el partido tecnológico, y por otro lado es dar soluciones al mercado de 4.0. En ese caso lo hacemos con todo el tema de los desarrollos fotométricos y la tecnología de gestionar a distancia, y también tenemos caudalímetros, que son medidores de agua inteligentes también por electromagnetismo, y lo que hay que estar preparado es para poder ir hacia la ciudad inteligente, hacia el parque industrial inteligente o la misma industria inteligente, bueno, el tener una paleta de soluciones de vinculación tecnológica que tengan la posibilidad de adaptarse, o sea, que sean flexibles para eso. Por eso tenemos soluciones en Narrowband, tenemos soluciones en capa baja de comunicaciones como tecnologías de Sigfox, de LoRaWAN, por GSM, para que se puedan adaptar a la topografía del lugar, al contexto, y después entender que, por ejemplo, todos los municipios no son iguales. Tenemos una ciudad de Buenos Aires muy grande con telegestión de luminaria, en un espacio muy chico, muy concentrado, y tenemos en el interior ciudades mucho más pequeñas que no pueden hacer una inversión tan grande, necesitan a lo mejor una tecnología más accesible, necesitan centros de control más pequeños, y poder llevar eso adelante con una tecnología también que en el mantenimiento o que tenga un software libre y no sea tan costosa en el costo operativo. Entonces, bueno, hay que estar preparado para eso. Y básicamente, bueno, es estudiar el mercado, es recabar las necesidades y, como digo, un camino bidireccional que por un lado corre la tecnología en desarrollar soluciones y por otro lado la tecnología propia para que esos productos sean más confiables, brinden un mejor resultado y alcanzar las expectativas que tiene el mercado. Para eso, crítico, te diría, que nos ayudó mucho la certificación de marca, o sea, hay que poner todos los procesos. Yo sé que a las pymes cuesta, pero hay que poner todos los procesos, primero tal vez en papel, después digitalizar. Una experiencia que pasamos muy interesante fue digitalizar toda la producción, renderizar todo, tener los 3D de todas las luminarias, certificar primero la ISO, después certificar marca en la producción con una producción digital y terminar en un equipo que cuando se pone en el robot una placa, se le coloca un código de barra y se le va empezando a agregar valor a ese motor, digamos, de luz, que es básicamente la placa con sus diodos, con el paso a paso que va siguiendo hasta que llega al final de la luminaria, donde pasa por un esquema de un estrés eléctrico y de calidad eléctrica, donde se le mide, se le inyecta 5.000 voltios, se ve si hay una corriente de fuga, si hay alcovoltaico, si tiene correcta la puesta a tierra, y eso certifica el proceso de producción con un nivel de calidad, se llama sistema de marca CM05, y le da al usuario la garantía de tener un track and trace completo del equipo fabricado, que ante el requerimiento del RMA, por vandalismo, porque cayó un rayo, porque alguien se chocó una luminaria o por una falla potencial, pueda saber cuándo se fabricó, qué tipo de potencia tiene, qué lente tiene, y ver todo el paso hacia atrás para entender el funcionamiento y para reemplazar la luminaria por la misma luminaria que fue fabricada en ese momento. Básicamente ese es el concepto y las cosas que suelen pasar las pymes para alcanzar los resultados. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias, Roxana, gracias, Alejandro. No hay ninguna duda que ser pymes es una profesión de riesgo, ¿no? Pero no podríamos ser otra cosa. Así que la seguiremos ejecutando. Gracias. Bueno, ahora vamos al siguiente panel, que van a tener más experiencias pymes en la aplicación de las nuevas tecnologías que transforman la realidad. Gracias.